Bien, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra tercera sesión de la asignatura Investigación Escolar e Innovación Educativa en ISAE Universidad, dictada en el Profesorado de Educación Media Diversificada. Les doy la bienvenida y les saludo después de este tiempo de break que nos dieron en la asignatura por cuestión de horarios y de fechas. Y bueno, esperando que haya sido un tiempo al menos de descanso y de reflexión y de oración en lo posible. Bien, vamos a iniciar pronto. Hoy, como se decía antiguamente, es Lectio Brevis. Lectio Brevis es clase corta. Estoy un poco... Buenas noches. Buenas noches, Yadira. Un poco medio tocado. Entonces, vamos a ir directo al trabajo. El trabajo de esta semana es muy práctico y más o menos va resumiendo lo que se pretende con la investigación escolar. Vamos a visualizar la lección número 3 de nuestra asignatura, y en ella vamos a tener unos elementos muy sencillos pero importantes y que se centran en el trabajo que se va a realizar en el foro número 3 y que comprende de alguna manera la estructura del proyecto de investigación. Al ser una asignatura como todas las de ISAE, pero en este sentido una asignatura breve por el tiempo, no nos podemos permitir hacer todo un trabajo de investigación, pero sí generar un proyecto de investigación. Y en este caso ese proyecto se va a centrar en elementos de innovación. Entonces, fíjense, les voy a presentar hacia dónde apuntamos. Es muy sencillo. Voy a hacer un recordatorio de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que se pretende con el proyecto. Presento el esquema del proyecto y cómo lo vamos a trabajar en el foro. Ya Adolfus hizo su presentación, su preliminar, arrancó como aquel que dice el foro, y una vez que Adolfus ya trabajó, los demás respondemos y conforme a esa respuesta coevaluamos. Vamos a coevaluar desde la perspectiva de lo que cada uno percibe del trabajo del compañero. Sin embargo, en la lección número 3 van a observar que les comparto una rúbrica, y que en esa rúbrica podemos visualizar elementos de lo que se espera que su proyecto tenga. Entonces, bueno, vamos en orden a repasar. Hemos hablado hasta ahora 3 elementos que creo que son de importante recordatorio. El primero ha sido a través de la lectura de algunos autores, concretamente centrados en el concepto de ciencias, de alguna manera, porque es necesario ubicarnos en eso que nosotros llamamos ciencia, y de eso que nosotros entendemos como ciencia, de alguna manera, hacia dónde apuntamos. En ese sentido, de Mario Bunge tomamos su libro, que se considera pues como un bestseller, de la introducción al estudio de la filosofía de la ciencia, y que después ya tiene otros autores como Popper, Russell y algunos otros autores que hacen un poco entender lo que es la epistemología, pues que es la ciencia o la disciplina que se centra en el estudio de las ciencias concretas de un área. Entonces, si yo hablo de epistemología de la educación, estoy hablando de la educación vista como una ciencia, es decir, del hecho educativo que constituye las ciencias de la educación. Si hablo de epistemología de la medicina, estoy hablando de la conceptualización de la medicina como ciencia. Entonces, de alguna manera, tal y como ven en su pantalla, era un poco la introducción de lo que se hacía y que ya presenta el doctor Pere Marqués en su página. El conocimiento
científico, es decir, ese conocimiento que tiene una estructura dentro de la ciencia, necesita una estructura que le dé sentido y orden. Y para ello usamos el método científico. Ese método científico nosotros lo acompasamos con algo importantísimo, que es el segundo elemento que quiero recordar. Bunge no solamente define ciencia, que es aquello que tiene un objeto establecido, una sistematización y unas ideas teóricas que lo sustentan, sino que además él distribuye las ciencias entre las ciencias fácticas y las ciencias que van a ser las que nos interesan en este momento a nosotros, que son ciencias relacionadas con la certeza humana de relaciones, en ciencias que van dándose dentro del punto de vista de las humanidades, o de eso que nosotros hemos convenido llamar humanidades, que llamamos ciencias humanas. Y allí entra la educación. Entonces, la educación entendida como ciencia también entra en esa caracterización que hace Bunge. Todo esto que habíamos hecho en sesiones anteriores, hacíamos justamente el detalle que es preciso con este párrafo, ¿sí? El método de investigación en ciencias humanas es otro de los temas que más ha dado que hablar en el ámbito epistemológico. Así, la ciencia positivista, que solo considera científico lo observable y contrastable, estoy en este párrafo, por si me quieren seguir, a través del método experimental, quiso extender la actividad científica propia de las ciencias naturales y formales al campo de las ciencias sociales, con la pretensión de lograr intercambiabilidad de las leyes y una visión unificada de la ciencia. Esto es un poco el resumen de lo que he querido mostrar desde Mario Bunge cuando proyectaba la ciencia no solo como las ciencias formales o experimentales, sino este concepto de fáctico que tiene que ver con la ciencia de los hechos, pero no de los hechos de un laboratorio, sino de los hechos de la vida real. De esta manera, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, prevalecieron en el ámbito de las ciencias sociales enfoques empírico-analíticos que buscaban la objetividad a partir de la aplicación del método científico y la utilización de métodos cuantitativos, con el objeto de explicar la realidad a partir de la construcción de teorías de corte hipotético-deductivo. Es decir, en lenguaje sencillo, pretendieron aplicar el método científico que aplico en el laboratorio a las ciencias sociales. De hecho, usted ve la formación de un sociólogo y el sociólogo que reconoce el hecho social, el hecho humano, y lo reconoce de alguna manera bastante humana, humanística, no puede investigar si no lo hace desde una estructura científico experimental. Por supuesto, en el avance de la sociología y con el respeto de todos los amigos sociólogos que hay, se fueron dando cuenta que las ciencias humanas no necesariamente podían ser resueltas a través del mismo enfoque de las ciencias naturales. Ante esa problemática, entonces es lo que aparece, lo que va a aparecer de alguna manera en la estructura de las ciencias, y que lo ven allí en donde estoy justamente trabajando en la parte inferior, donde nos dice que tenemos dos enfoques más, y entonces interviene el enfoque hermenéutico y el enfoque crítico. El enfoque hermenéutico es un enfoque de interpretación de las realidades particulares que no se pueden estudiar con números nada más, y el enfoque crítico que de alguna manera revierte un modelo más práctico desde el punto de vista social. Entonces van a aparecer y lo van a ustedes escuchar a lo largo del resto de su formación y en su vida profesional. Todo lo que se investiga no necesariamente es ciencia experimental, pero todo lo que se investiga favorece al desarrollo de la ciencia educativa, en este caso como educadores, desde la perspectiva de los educadores.
Hasta que haya alguna pregunta, estoy solamente resumiendo lo que hasta ahora hemos hecho, tratando de hacerlo lo más sencillo y que lo podamos como digerir más fácil, no porque tengo que darle pastillitas. Yo creo que ustedes son lo suficientemente capaces de ir entendiendo estos elementos, pero tiene muchas aristas y no quiero que en esas aristas se pierdan, sino que nos concentremos. Repaso en 3 pasos. 1. Concepto de ciencia más general. 2. Conceptos de ciencias que se dividen en fáctica y formal, y entra en la fáctica las ciencias sociales. Ahí nos ubicamos nosotros, distinto a las ciencias experimentales. Y tercer elemento, de esas ciencias fácticas, en las ciencias sociales, se cansó, el método se agotó. No es que se agotó el método científico como tal, no. Se agotó que solo se investigara de modo experimental y pidió de alguna manera otras formas de investigar, y surgen 2 enfoques más: el enfoque hermenéutico, que es interpretativo, y el enfoque crítico, que es una mezcla de elementos interpretativos más elementos prácticos, es decir, aplicaciones a la vida real. Ese último enfoque es el que nos va a servir a nosotros, porque la idea es que el proyecto de investigación que ustedes van a presentar tenga aplicabilidad. La diferencia va a ser que no lo van a aplicar, sino que vamos a hablar en la presunción de lo que yo quiero investigar. ¿Sí? Me quedo en ese punto. Si cerramos el micrófono, por favor. No eres tú. Ya. Ajá, no eras tú. Entonces, en la práctica, la idea sería que ustedes puedan proyectar una investigación, pero desde el punto de vista de la innovación. Entonces, si yo soy experto en español o soy del área de español, ¿qué puedo hacer de innovador en el aula? ¿Cómo puedo investigar algún elemento que permita, por ejemplo, el desarrollo de la comprensión de la lectura o el mejoramiento en la comprensión de la lectura? Tiene que ser muy sencillo. Entonces, quisiera que abundaran estos criterios: sencillez y practicidad. No es una tesis lo que estamos haciendo. Se podrá confundir, pero no es una tesis. Es un proyecto de investigación, es decir, es la parte preliminar de un trabajo de investigación. ¿Ok? Sigo especificando. Hay 2 grandes paradigmas, el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo. Usted lo puede hacer en el paradigma que usted considere, ¿vale? Ahí yo soy bastante abierto. Lo que sí es que tenga en cuenta las características de ese paradigma, de tal manera que frente a eso pueda proyectar su trabajo. Solo eso. Si usted prefiere algo más cuantitativo, por experiencia, por práctica o por la misma formación previa que usted tiene, adelante. Si usted lo prefiere más cualitativo porque se adapta más a las necesidades o a lo que usted pretende, pues sencillamente hágalo por ahí. Bien. Decía entonces que tenemos 3 paradigmas de investigación: el positivista, que explica fenómenos; el interpretativo, que comprende elementos de la realidad; y el sociocrítico, que pretende ser un motor de cambio y transformador social, es decir, el que pretende cambiar, el que pretende emancipar. Y eso, justamente por eso digo que es pragmático, que es lo que yo pretendo que ustedes hagan. Es decir, que en el paradigma que escojan, te escoge, repito, cualquiera, pero entendamos que el sociocrítico es el que apunta a que la reflexión se hace sobre práctica. Y eso es lo que sucede en las aulas. O nosotros como docentes o como futuros profesores, quisiera que se pusieran en situación de transformar el aula. Y eso solo se podría hacer preferiblemente bajo un paradigma sociocrítico. Luego hay métodos para investigar. El método puede ser descriptivo, o sea, la ventaja que tiene este material de Pere Marqués es que va explicando los detalles que hacen que sea descriptivo.
su objetivo justamente es describir la estructura de los fenómenos. Entonces yo puedo trabajar con un método que me permita al menos describir, supónganse, qué sucede con los estudiantes de 12º grado de algunas escuelas particulares de un lugar, por ejemplo, frente a los exámenes preuniversitarios y su comprensión de lectura. Entonces yo puedo solo describir qué sucede en estos estudiantes al momento de resolver sus evaluaciones. Puedo explicar, sería otro elemento. Puedo, además de describir qué sucede, explicar las razones por las que eso sucede. Entonces, fíjense que son métodos, pero a la vez son cada vez más profundos. Entonces, yo puedo describir, puedo explicar, luego, como lo vemos allí, puedo predecir, es decir, que no solamente describo a los estudiantes que presentan el examen preuniversitario, sino que también explico por qué se comportan de esa manera y además hago una predicción. Entonces es la metodología con la que yo investigo. Entonces empiezo con el paradigma, es decir, el paradigma es el grueso desde donde yo trabajo. Voy a hacerlo gráficamente para que lo podamos tener quizás visualmente un poco más claro. Esta parte puede ser un poco tediosa, pero es necesaria, ¿sí? Entonces, amén de... no, iba a usar otro... Okay. Esto lo trabajamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es, en este marco, ir más o menos globalizando mis ideas con nuestras ideas con las que vamos a trabajar. Entonces, el paradigma, a ver si lo hacemos claro, esto es el paradigma. El paradigma va a estar en la parte general, es el conjunto que de alguna manera va a abrigar mi trabajo. Recuerden que los paradigmas que tienen siempre es como a veces como difícil determinar qué es un paradigma, pues sencillamente es la manera de hacer, de ser y de concebir la realidad en un momento determinado, ¿no? Kuhn, un autor un poco contemporáneo con Bunge, intentó explicar cómo los paradigmas a lo largo de las revoluciones científicas fueron apareciendo. Es decir, ¿por qué se llaman revoluciones científicas? Porque son los cambios que se van dando en el método a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, el paradigma es eso que me engloba. ¿Ok? Ahora, sigo aquí porque estoy un poco organizando las ideas, ¿no? Entonces, tengo 3 paradigmas de investigación. Estoy con este texto que, repito, lo tienen en su lección y lo venimos trabajando desde el primer día. Luego, tenemos los métodos. Entonces, para los métodos, yo hago lo siguiente. Ya no necesito un círculo, necesito una flecha. Porque el método establece el hacia dónde voy. Y esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el método es el camino. ¿Sí? Métodos es una palabra griega, compuesta, por cierto, que quiere decir camino hacia allá, hacia adelante. ¿Sí? Met es un prefijo griego que nosotros usamos en español como meta. ¿Sí? Metafísica, más allá de la física. Metanoia, más allá del conocimiento. Metacognición, justamente es más allá de lo que yo soy cognitivamente. Entonces, O2 es camino. Entonces, método es más allá del camino. ¿Ok? Sencillo, sin mayor complicación. Entonces, esto es el método sobre el cual yo quiero organizar mi investigación. Que repito, para ello, pues tengo el método descriptivo, explicativo, predictivo, experimental y en algún momento vamos a concebir el método cuasi experimental. ¿Ok? El cuasi experimental es lo que nosotros llamamos en ciencias sociales ese método en donde yo trabajo con seres humanos, con personas,
donde puedo aplicar pautas como si fuera un experimento, casi, pero que no lo llegue a hacer. Voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo tengo un grupo de estudiantes de matemática y yo trabajo con ellos matemática y yo quiero hacer con ellos un experimento. Yo les voy a aplicar una evaluación sobre fracciones y aplico mi evaluación de fracciones el primer día de clase de octavo. Y luego quiero explicar o aplicar, mejor dicho, una serie de estrategias para trabajar fracciones. Y al terminar el trimestre vuelvo a pasar la misma prueba que pasé al principio. Y entonces comparo los resultados que obtuve en la primera aplicación, que se llamaría pretest, y los resultados que obtuve en la segunda aplicación, que sería post-test. ¿Sí? Y el cambio, la diferencia que se va a dar entre el primero y el segundo, son los resultados que me dicen a mí si las estrategias fueron efectivas o no. ¿Sí? Eso es lo que llamamos cuasi experimental, porque eso tiene una estructura de experimento. Pero no estoy hablando de ratas, no estoy hablando de liebres, no estoy hablando de animales. Estoy hablando de seres humanos, por una parte. Y por otra parte, hay variables que participan de ese proceso. El día que se aplicó la prueba había 2 niños con dolor de cabeza. Había, no sé, un niño que no había desayunado bien. Había un niño que se puso nervioso porque le hablaron de prueba y él no sabía que había una prueba. Hubo otro niño que se puso nervioso y no contestó nada porque se bloquea con las pruebas. En fin, son variables que quizá no sucedan en un laboratorio o en el laboratorio las controlo, pero en los seres humanos no lo puedes controlar tan fácilmente. ¿Sí? Entonces, por eso, a ese tipo de metodologías, muy válidas en educación, por cierto, le llamamos métodos cuasi experimentales. En ciencias sociales se llama así y lo aplicamos a la educación de esa manera. Bien, pasos para una investigación, pues aquí es donde nosotros comenzamos a tener una estructura. Aquí hay muchos más elementos, en lo que van a ver ahora, van a ver muchísimos más elementos de los que yo les estoy pidiendo. Pero sí les pido, por favor, leer primero la base teórica del profesor Pere Marqués para que tengamos elementos más completos, aunque la aplicación sea mucho más sencilla. Un primer elemento o una primera etapa es la decisión. Esto sí es totalmente importante para todos. Usted tiene que decidir cuál es el tema y la problemática que a usted le interesa para poder desarrollar el trabajo. Y eso es necesariamente importante. ¿Por qué? Porque el problema, permítanme, lo voy a hacer así para que se vea distinto, ¿no? Estos son los problemas. Lo que quiero hacer con estos semicírculos es como identificar los problemas. Entonces, usted de varios problemas, se supone que son y de varios temas, usted va a escoger uno y ese lo va a llevar al proceso metodológico. Eso lo escoge y lo define usted. No lo puedo hacer yo por usted. Y esa decisión es suya. Entonces, esos azules que ven en pantalla son diferentes problemas o temas que están en mi área de conocimiento, en el área en que yo soy especialmente valioso, en el área que yo desarrollo habitualmente o en el área que me gustaría trabajar en educación. Sabiendo que muchos de ustedes aún no ejercen la educación, sería interesante como que se lo plantearan, ¿verdad? Y a partir de ese planteamiento, pues saber qué quiero hacer. Y eso es lo primero que nos dice Pere Marqués. Hay que delimitar. Estudio de posibilidades, es decir, considerar temas
y problemas que nos interesen. Evaluar para cada uno si disponemos de los recursos necesarios para hacer la investigación. ¿Sí? Si tenemos conocimiento sobre el tema, si hay acceso a las fuentes de información, si hay medios económicos para realizarlo y tiempo que habrá de invertir. Todo eso son elementos que están dentro de lo que llamamos estudio de posibilidades. Solo cuando he hecho ese análisis, aunque sea mental, entonces hago la elección del tema, que se decide por uno de ellos y se delimita el problema que se va a hacer. Eso se puede resumir, es una recomendación que él hace, en una pregunta. Por ejemplo, entonces aquí, en este espacio, yo necesito tener claro una pregunta. Y arranco con una pregunta. Esto es el punto de partida de mi investigación. De aquí es que puedo partir. Si tengo claro justamente hacia dónde voy. Luego viene el diseño, con creación de marco teórico que invita a que te documentes sobre la investigación que quieres. Puedes hacerlo a través de otras investigaciones, a las que vamos a llamar antecedentes. Es decir, yo quiero trabajar, como Adolphus ha puesto, él quiere trabajar sobre educación musical. Y él ha identificado una problemática concreta de la educación musical. Entonces, allí, sencillamente, Adolphus tiene que trabajar y leer al menos 1, 2 o 3, es lo recomendable, investigaciones que se hayan hecho en educación musical más o menos cercanas a la temática que él pretende abordar. En ¿eso qué ayuda? Primero, saber que hay antecedentes. Segundo, ¿qué hicieron esos antecedentes para resolver qué problema? Tercero, ver qué método usaron, porque es importante saber el método que a otros les haya sido efectivo. Por lo tanto, siempre es bueno saber investigaciones que estén más adelantadas o preferiblemente culminadas. ¿Ok? Y bueno, luego entonces se empieza a definir los objetivos, la concreción de las hipótesis e identificación de variables siempre y cuando tengan necesidad de existir. Los objetivos siempre, pero la hipótesis y la identificación de variables no necesariamente. Y ojo con esto, si mi investigación es cualitativa, no necesariamente requiere una hipótesis. La hipótesis, que es parte del método científico, es verdad. Algunos autores nos deslindamos de usarla o no, siempre y cuando la investigación que yo estoy proponiendo sea una investigación cualitativa y tenga que ver con elementos de desarrollo de software o desarrollos tecnológicos, mientras que no se aplique. Si yo me siento más cómodo, aún en una investigación cualitativa, de emitir una hipótesis, es decir, indicar una hipótesis, una afirmación que yo voy a probar o negar, eso es la hipótesis, pues yo la puedo hacer. Hay universidades que la incluyen en el esquema. Si tú quieres presentar un proyecto, tienes que definir una hipótesis. Es decir, repito, hacer una afirmación que resuma el problema, el tema y el problema, y que sea una afirmación que se va a probar o no probar a lo largo de la investigación. Por eso habla aquí de una hipótesis de partida. ¿Por qué digo esto? Bueno, algunos autores como Martínez va a decir que cuando trabajamos investigación cualitativa no hay una hipótesis como tal. Sí hay objetivos, sí hay preguntas de investigación, pero no necesariamente hipótesis. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa se emancipa del habitual método científico. Entonces, al emanciparse, pues toma del método lo que le sirve estructuralmente y secuencialmente para no demostrar variables ni medir variables, sino para analizar de alguna manera dimensiones y criterios que son más de las ciencias sociales
y que no necesariamente se reportan con un número, con una cantidad. Entonces, esto es importante, ¿no? Aquí, por lo tanto, necesitamos identificar si esto es así. Yo, por ejemplo, en mi investigación, bueno, primero, mi investigación en filosofía fue totalmente documental, ¿ok? Mi investigación en educación fue a generar un material instruccional. Había variables, sí había variables y había hipótesis. Mi investigación teológica totalmente documental. Mi investigación de posgrado fue la propuesta de bimodalidad hace 10 años, ya 11, que no requirió variables porque era un proyecto especial. Y mi tesis doctoral es cuantitativa, es decir, un método mixto, y no requirió hipótesis. Entonces, les puedo decir con conocimiento de causa que no necesariamente vas a requerir de una hipótesis, pero sí necesitas un objetivo claro hacia dónde ir, ¿verdad? Por una parte, y por otra, las preguntas de investigación. Cuando hablamos de las preguntas, son tus objetivos transformados en preguntas, ¿no? Preguntas que a las que se le va a dar respuesta durante la investigación, por una parte. Y por otra parte, no necesariamente hablas de variables. Aunque yo tuve elementos cuantitativos, por ejemplo, en mi tesis doctoral, mi peso fue cualitativo. Y repito, no requirió variables. Sencillamente había unos componentes teóricos que son las dimensiones y que de alguna manera son una estructura distinta. Por eso, la investigación es muy variada. La investigación tiene una variedad muy amplia y responde a muchas maneras distintas de trabajar. Y también responde, mosca con esto, a tu ámbito de conocimiento. Aquí hay gente que es de turismo, aquí hay gente que es de administración, que esos se consideran ciencias sociales. Entonces no pueden manejarse con los que sean aquí biólogos, o sean matemáticos, o sean ingenieros, ¿vale? Eso por allí. No sé si hay alguna pregunta, no he dejado hablar mucho, he tratado de ir hilvanando el trabajo de lo que vamos haciendo. No quiero aburrirlos, quisiera escuchar si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna intervención. No todos al mismo tiempo, ¿sí? Perdón, hola, buenas noches. Es Mirta. Ajá, Mirta, adelante. Mire, yo la verdad es que sí me gustaría que me diera como por lo menos un ejemplo eh, en general de un caso sencillo con una hipótesis como para más o menos tener una idea. Bueno, no sé si me has escuchado, pero he dado varios ejemplos, pero podemos afinar. Recuérdame de qué área eres tú. Yo soy mercadeo, entonces, De mercadeo, perfecto. ujú, Claro, imagina, vamos a ponernos en contexto, Mirta. Tú estás en el área de mercadeo y como tenemos que llevar dos características y que tu pregunta va a ayudarnos a todos, fíjate. Tu área es mercadeo, pero tenemos que ubicarnos en la educación y en la visión de que vas a ser profesora de el área, ¿cierto? De mercadeo, del mercadeo. Si tú tuvieras que enseñarle mercadeo a estudiantes de media, que es lo más seguro, dime un área que llame tu atención, que te guste mucho del mercadeo, que consideres que sea importante enseñarle a un adolescente hoy en día. Dime algo para ayudar. podría ser la segmentación de mercados. Ok, perfecto. ¿Por qué crees que es importante la segmentación de mercados? Porque para comercializar un producto nuevo o un servicio, se necesita conocer el público objetivo al que va dirigido. Se necesita hacer el estudio de qué tipo de cliente compraría ese producto. Efectivamente. Entonces, fíjate, ustedes en mercadeo manejan mucho técnicas de investigación, porque ustedes, la razón de ser de su área de conocimiento es investigar eso que acabas de decir. Ahora vamos a llevarlo al ámbito educativo. ¿Qué estrategia consideras tú que debería ser la más adecuada
para enseñarle a un adolescente a segmentar el mercado. Ese puede ser tu investigación. Ok. ¿Sí? Diseñar una estrategia para enseñar la segmentación de mercado a estudiantes del bachillerato en comercio, o a estudiantes del bachillerato en mercadeo, o a estudiantes de bachillerato en contabilidad. Estoy poniendo ejemplos. ¿Sí? Ok, y en ese caso tendría Ajá. hipótesis o algo así. Es que eso es lo que me tiene un poquito más. No, en ese caso no. En ese caso no, o sí, pero fíjate, vamos a hacer el ejercicio. Si no la tiene, no pasa nada, porque tú, tal como te lo estoy mencionando, tu centro de trabajo sería diseñar esa estrategia, porque no sabes cuál es. ¿Sí? Eso por una Ok. parte. Eso por una parte. Ahora, ¿cuándo sí tendrías que aplicar hipótesis? Si vas a aplicar esa estrategia. Tú ahorita vas a diseñarla. Entonces, no necesitas hipótesis, ¿cierto? Porque lo que tu investigación se va a centrar en diseñar una estrategia que permita, lo estoy diciendo en lenguaje muy largo, pero bueno, es diseñar una estrategia que favorezca la enseñanza de la segmentación del mercado para estudiantes de media, ¿cierto? Pero si yo quisiera probar si esa estrategia sirve, ahí sí tienes que hacer una hipótesis. Y entonces dices, la estrategia, estoy poniendo un ejemplo, la estrategia rutina de pensamiento 321 Puente es efectiva para desarrollar la segmentación de mercado en estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo grado de educación media. Eso es una afirmación que resume tu trabajo y que además explica que tú quieres probar si es efectiva o no es efectiva. ¿Ahora me explico? Sí, correcto. Ahora sí, en ese caso, sí, sí, es como, sería cualitativa lo que estoy utilizando. Sí, sí. La primera indudablemente es cualitativa. La segunda también lo puede ser, pero ahí la decisión siempre va a ser tuya. La primera es muy cualitativa. Ojo, no. Ujú. A ver, la decisión es tuya. ¿Por qué? ¿Qué te dice que una investigación tenga que ser cualitativa o cuantitativa? La manera como vas a recoger la información. Si yo quiero diseñar una estrategia que favorezca, por ejemplo, a los estudiantes, yo tengo dos opciones. O genero un instrumento que me permita medir cuáles son las estrategias que a ellos más les gusta. Entonces tengo una investigación cuantitativa, porque los resultados yo los voy a tabular y los voy a analizar. O hago una investigación cualitativa. En vez de pasarles una encuesta, les hago una entrevista y organizo los puntos más importantes de la entrevista. Esa es cualitativa, ¿sí? O sea, como quien dice, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, en este caso, tú puedes obtener la información, los datos, perdón, de dos maneras. Entonces, esa decisión es tuya. Uno, o lo hago mediante encuestas, cuestionarios que me den números, datos, y yo los analizo. O dos, hago entrevistas, hago observación de clase, veo a otros profesores que enseñan mercadeo y hago una observación a ver qué es lo más efectivo y diseño mi estrategia. En cualquiera de los dos casos, la decisión es del investigador. Uno. Dos. La decisión es del investigador en tanto y en cuanto cuál es la manera más efectiva y objetiva de recoger esa información. Y tres, cómo vuelcas esa información en el resultado que aspiras a tener. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hice mi tesis doctoral, me conseguí con dos elementos importantes. Uno, yo trabajé educación especial. Y dos, tecnología. Entonces, ¿cómo hacía para unir estos dos conceptos en una investigación que fuera doctoralmente que fuera novedosa? Porque la tesis doctoral tiene que ser que nadie la haya investigado, por una parte, y por otra, que genere teoría, que genere concepto. Entonces yo generé el concepto de inclusión, inclusión, inclusión electrónica, para personas con discapacidad intelectual. Entonces,
hay cosas que necesitaba saber de ellos de viva voz, entonces tuve que hacer entrevistas a chicos con discapacidad intelectual, no síndrome de Down. Porque yo trabajé en redes y en las redes se ven las caras de los niños, de los muchachos. Si un chico ve que otro tiene síndrome de Down, pues quizás no se quiera hacer amigo de él. Pero si yo no veo que en su rostro hay algún dejo de discapacidad, pues eso no es una variable que estoy controlando. Lo que quiero decir con esto es que tuve que entrevistarlos, eso es cualitativo, tuve que observar sus redes sociales, eso es cualitativo, pero además, cuando observé sus redes sociales, me di cuenta que tenía que cuantificar la cantidad de me gustas, la cantidad de fotos compartidas, la cantidad de texto que había, ¿sí? Entonces, la misma información me fue dando de sí que tenía que cuantificar, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo recoger la información de ese problema? Eso es lo que me dice si me voy por un método más cuantitativo o un método más cualitativo. ¿Sí, Mirta? ¿Y los demás? ¿Sí los estoy ayudando? ¿Sienten que van más o menos comprendiendo hacia dónde apuntamos o los enredo más? Séanme sinceros porque esto es importante. Buenas noches, profesor. Con relación a lo que está diciendo, entonces nosotros tendríamos que hacer, dependiendo, si es cuantitativo, ¿verdad? Nosotros tendríamos que hacer, por lo menos en entrevistas o encuestas para saber qué cantidad de estudiantes, según el problema que nosotros planteemos, podamos nosotros así a su vez saber si es cualitativo o cuantitativo, entrevistas o cuestionarios. Sí, porque la población de problema es la que te va a determinar eso. Si por ejemplo, Mirta habla de un segmento de segmentación de mercado. Una vez que yo he segmentado el mercado, pues sé que, por ejemplo, no sé, habrá, suponte, 15,000 usuarios del metro, ¿sí? Y yo quiero hacer una encuesta, o sea, quiero hacer una investigación sobre el uso del metro. Yo no la puedo hacer cualitativa porque no terminaría nunca. Entonces ahí apelo a la investigación cuantitativa con instrumentos pensados para una población sumamente grande, que cuando se tabule se va a reducir a tablas gráficos muy precisos. Pero si mi investigación es un aula de clase donde solamente hay 25 estudiantes, 30 estudiantes, es probable que yo pueda hacerlo cualitativo porque los tengo allí. Suponte, yo quiero hacer un piloto de un software para educación musical. Voy al tema de Adolfo. Pues nada, yo lo puedo hacer con un grupo reducido porque es un piloto. O sea, no digo que ese es el software, sino que voy a hacer un piloto con pocas personas. Es decir, que va a depender de mi objetivo, como muy bien dices, pero también de la población a la que yo quiera llegar. Si es mucha, evidentemente tiene que ser cuantitativo por un elemento muy sencillo de llegar a todos. No es que es proporcional, si es mucha es cuantitativo y si es poca es cualitativo, no. Pero evidentemente marca una considerable diferencia. ¿Sí? Adrián, tenías la mano levantada. Buenas noches, profe. ¿Me escucha bien? Bueno, sí, alto y claro. Bien, gracias. Bueno, profesor, resulta que hace un momento, bueno, hace un par de días, cuando dijeron que íbamos a regresar a las clases presenciales, yo estuve pensando de que en la escuela donde yo trabajo, en la escuela pública donde yo trabajo, hay un tema. Nosotros permanentemente no tenemos agua. Y el tema, y cuando tenemos agua, en lo personal, no sé si sea apta para el consumo humano. Sí sé que puede ser útil para temas de limpieza, lo cual es muy escaso, no alcanza para la limpieza
porque si alcanzara no tuvieran los baños como están. Y es un delimitante que nosotros tenemos, no solamente para el regreso de clases, sino para el mismo desarrollo normal de las clases cuando no había coronavirus, pero nosotros igual dábamos clases así, los baños reventados en suciedad. Ahora bien, la escuela donde yo trabajo tiene una particularidad que nosotros estamos entre dos ríos. Uno está a 600, 800, los dos están entre 600 y 800 metros de distancia. Entonces, mi onda de proyecto va en dos vías. La primera, caracterizar el agua que está en la escuela, si es apta para el consumo, porque ya le digo, no sé si lo es. Y la segunda es cómo llevar agua del río a la escuela. Entonces, en esa onda, más o menos va mi investigación. La pregunta es, ¿será que voy en buen camino o debo apuntar en otra dirección? Porque usted dijo que no solamente tenía que ser un problema de tema educativo, sino también de tema estructural o de gestión adentro de la escuela. Y pienso que en un lugar es muy importante tener agua. Sí. Nuevamente, lo último que dices es cierto, ¿no? Yo sí, a ver, no te estoy diciendo que no estás incorrecto, porque yo percibo bien auténtica tu preocupación. Y es clara la problemática que has delimitado en lo que nos has comentado. Lo importante del proyecto de investigación es, entre otras características, es que sea factible. Entonces, yo sí quisiera que te hicieras la pregunta si es factible para ti desarrollar ese proyecto. Todos van a ser proyectos, con lo cual nadie lo va a aplicar. Entonces, no te quiero quitar las alas en decir, bueno, como no lo vas a aplicar, o como no depende de ti solo, y ese es el otro detalle. Porque la investigación, ¿qué va a hacer? Caracterizar el problema. Entonces está bien, porque te va a ser funcional. O sea, no lo vas a resolver tú, pero tu investigación puede activar a los que les correspondería resolver y cómo pudieran hacerlo. ¿Sí? O sea, yo en los proyectos de investigación lo que siempre sugiero es que el investigador no se sienta frustrado porque no pueda llevar adelante el proyecto. ¿Sí? O porque el proyecto por lo que es la se quede caracterización incompleto. del agua, Ajá. la caracterización del agua para mí no es problema porque es algo que yo manejo. Claro, como microbiólogo. Pero ¿lo vas a hacer tú o vas a poner a tus estudiantes, por ejemplo, a hacerlo contigo? Porque la idea es que no pierdas el aula, porque eso sería un factor de innovación para la educación. Es decir, que la caracterización del agua se hace mediante un trabajo, la caracterización del agua en esta institución se hace en un proyecto de aprendizaje de ciencias naturales. Y no solamente unilateralmente por un docente que sabe hacerlo y que lo harías muy bien. O sea, es decir, no solo como experto, en este momento como profesor. Yo le agregaría ese plus que creo que le aportaría algo interesante. No sé qué tal, cómo lo ves. Eso se puede hacer, sin embargo, por lo menos la participación de los estudiantes sería limitada en el sentido de que activamente ellos podrían trabajar en el proceso de muestreo. Porque la parte experimental no la haríamos nosotros, lo enviaríamos a laboratorios especializados. Claro, claro. Pueden ser tres, pueden ser el de la Universidad de Panamá y 2 laboratorios ambientales para tener varios criterios.
Luego, cuando nos retornan, los estudiantes se pueden involucrar nuevamente en lo que serían las conclusiones de la misma caracterización del agua. Claro, sería genial. En base, puede ser eso. Sería genial porque además, porque vas en buen camino, porque además, Adrián, la parte de la innovación educativa, uno de los elementos importantes de la innovación es que el estudiante perciba la utilidad de lo que él estudia. Ese es el mayor problema que curricularmente enfrentamos. ¿Para qué necesito esa información? Entonces, claro, tu estudiante va a percibir muchos elementos del mismo método científico, porque tú pudieses muy bien enseñar el método científico con ese proyecto. Es decir, centrar la enseñanza, suponte, del método científico en la caracterización del agua de la escuela. Eso es un proyecto de investigación que se hace sobre la base de un proyecto de aula y que de alguna manera trae consigo los pasos del método para que el estudiante lo aprenda con algo que va a ser útil para su escuela. Entonces, eso es innovador. O sea, que yo creo que tienes los elementos claros. Tienes la experticia, tú tienes el tema claro y el apoyo de los estudiantes, que más que apoyo, yo los pusiera a ellos como protagonistas, liderados por ti, obviamente, pero el aprendizaje que les queda a ellos va a ser para toda la vida. Eso no lo van a olvidar nunca. Nunca, nunca. ¿Sí? Agradecido, profe, por la orientación. A ti. Bien, aquí tenemos un esquema en pantalla que no es el directo que vamos a usar. Hay uno más sencillo que vamos a avanzar para a ver que no se me haya salido de la página. Se salió en efecto. Ok, este es nuestro esquema. Pueden utilizar incluso esta parte de diseño para diseñar el proyecto de investigación centrado en la innovación, nuestro proyecto de innovación escolar. Esta es la presentación y el esquema de trabajo. Esto lo pueden utilizar como plantilla. Yo les voy a subir la versión en Word de tal manera que puedan trabajar directamente allí si les parece. Este es el esquema. El problema, título del proyecto, distinguir que no es el título de un libro o una revista que tiene que ser mercadeable. Aquí no tengo nada contra el mercadeo. Lo que quiero decir es que no es el libro, no es el título de un libro que tiene que ser breve, impactante. No, no, no. El título de una investigación dice lo que se va a hacer en la investigación y por eso le quito el adjetivo de mercadeable porque no es ese el objetivo. ¿Okay? El título de alguna manera refleja el objetivo general de un modo preciso y formulado de una manera propositiva. Delimitación del problema. Al pretender una investigación siempre sucede que generalizamos o se amplía el tema. En este punto es fundamental centrar la temática, evitar la globalización que después dificulta el proyecto. Ser específicos garantiza mayor precisión del trabajo de investigación. El planteamiento del problema. Ahí tienen todo. O sea, lo que tienen es que ir viendo parte por parte e ir respondiendo. ¿Cuál es la necesidad y el contexto de la situación que deseo innovar? ¿Qué requiere innovar o qué te piden innovar? Puedes centrarte en problemáticas muy específicas del centro educativo donde laboras
o de la especialidad que tienes o de una realidad en la que quieras aportar. Están las tres versiones, es decir, para los que ya ejercen en la educación, para los que quieren centrarse más bien en su especialidad, un poco el ejemplo que acabo de poner de Mirta, o una realidad en la que puedes aportar. Justificación de la investigación. ¿Para qué quieres hacer esa investigación y por qué esa investigación consideras que es innovadora? ¿Cuál es su relevancia pedagógica? ¿Cuál es su relevancia social o su relevancia científica? ¿Sí? Puede tenerlas todas o puede tener alguna de esas. Entonces, que tienen que estar todas. El objetivo de la investigación tiene al menos un objetivo general. No puede tener más de un objetivo general. Siempre tiene un objetivo general y algunos objetivos específicos. El objetivo general muy en línea con el título del proyecto, pero redactado como objetivo, con verbo en infinitivo. Y los específicos que juntos permiten lograr el general. Recuérdense, háganse esta imagen en su mente. Los objetivos específicos son una escalera para llegar al general. ¿Cómo mis objetivos específicos tienen sentido? Si yo los miro como pasos para subir y llegar al general. Si yo los veo en un orden que no es sistemático, un orden que no me permite ascender, o un orden que no me permite llegar al objetivo general, no me sirven. ¿Ok? Es sencillo. O sea, mi objetivo general es la versión en objetivo de mi título, del tema que yo quiero trabajar. Por ejemplo, si vamos a desarrollar, por ejemplo, en el caso de Mirta, ¿no? Dijimos que era diseñar una estrategia para para la enseñanza de la segmentación de mercado en estudiantes de media. Entonces, el objetivo general es diseñar una estrategia de enseñanza para el desarrollo, supóngase, de la segmentación de mercado en el aprendizaje de estudiantes de educación media del distrito de San Miguelito. Ese es el objetivo general. ¿Cómo hago el diseño de esa estrategia? Entonces hago la escalera. Paso 1, supónganse, reviso todos los conceptos sobre segmentación de mercado. Segundo nivel, reviso cuáles son las estrategias más actuales para la enseñanza de ciencias sociales. Tercer nivel, estructuro una estrategia que pueda ser efectiva para enseñar la segmentación de mercado. Tengo 3 objetivos específicos que son mi escalera para llegar al objetivo general. No se compliquen. Los objetivos específicos, no que tal autor dice que tal o no. La experiencia me ha dicho, y miren que he hecho algunas investigaciones, que son pasos. De hecho, ayuda muchísimo cuando ya estás aplicando la investigación, que tus objetivos específicos sean las fases de tu investigación. Fase 1, tengo que desarrollar todos los conceptos sobre segmentación de mercado. Entonces me organizo y desarrollo todo eso. ¡Pum! Cumplí mi primer objetivo. Fase 2, objetivo 2. Fase 3, objetivo 3. Les puedo enseñar, les voy a mostrar mi tesis para que lo vean. Y a mí me ayudó esquemáticamente, pero muchísimo, porque me organizó mi trabajo justamente a nivel de proyecto. Y pude hacerla en 2 años. Hay tesis doctorales que pueden durar 4, que pueden durar 6, porque se pierden. No, cada objetivo era o una fase o tenía varias fases, pero es decir, estructuraba el paso que yo tenía que dar en ese recorrido metodológico para lograr la investigación. ¿Vale? Y en mi realidad, me permitió resolver todas las investigaciones que me ha tocado hacer, incluso las documentales, que no porque sean documentales no tienen que hacerse un proyecto o no tiene que hacerse una estructura o no tiene objetivos. ¿Ok? O sea que eso aplica para todos en este caso. Limitaciones. Si aplica, usted puede expresar algunas limitaciones. Por ejemplo, una limitación de Adrián clara es que él no puede hacer el análisis
de las muestras que tome de agua. Lo necesita enviar, eso es una limitación, no porque sea malo. Una limitación es que es una parte que no depende de él. Una limitación es algo que impida que tú solo hagas la investigación. Sí, eso es importante. No es solo las cosas malas. Es la previsión de una investigación. Este es un punto necesario. A diferencia de la delimitación, bueno, son las dificultades reales que se tienen para llevar adelante la investigación o aquellas condiciones que la hacen, no sé, menos objetiva, menos particular. Elementos que puedan entorpecer o que haya que tomar en cuenta porque son parte de ese proceso. Una limitación no es enviar las muestras a otro laboratorio. La limitación es que el colegio donde él trabaja no tiene los insumos para hacer el análisis allí y por eso lo tiene que enviar a otro lugar, ¿vale? Marco de referencia, pues el marco teórico aquí lo que van a hacer es un sencillo esquema, no tienen que desarrollar la teoría, pero sí presentar un esquema de cómo la desarrollarían, cuáles serían sus antecedentes y si hay marco legal, solo se aplica. Dentro del proyecto no se desarrolla en exhaustividad. Para el presente proyecto, solo deberás elaborar un esquema sintético donde se visualicen los temas a trabajar que den fundamento a tu trabajo. Asimismo, los conceptos fundamentales sí deben ser descritas y desarrolladas, las ideas fundamentales, ¿no? Estos conceptos fundamentales, sí. ¿Cómo sabemos cuáles son los conceptos fundamentales? En principio, los conceptos fundamentales de una investigación están contenidos explícita e implícitamente en los objetivos, tanto general como específico. Por ejemplo, en la aproximación que estamos haciendo con Mirta, hay unos conceptos claros, que es una segmentación de mercado, que es una estrategia de enseñanza. Son conceptos fundamentales, por poner algunos de ese ejemplo que hicimos con Mirta, ¿vale? Mabel, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, sí. Profesor, bueno, sé que ya le explicó a mi compañera Mirta, yo también soy del área de mercadeo. Okay. Entonces, un área que llama bastante mi atención en el mercadeo es el marketing mix, pues porque son las herramientas que utilizamos para dar a conocer tu producto o la marca. Okay. Entonces, mi consulta sería, bueno, me gustaría, ¿cómo le explico? Es que estoy un poquito confundida porque no sé si allí tendría que realizar una estrategia para dar a conocer a los estudiantes cómo utilizar el marketing mix. No, bueno, sí, pudiese ser una. Si lo tomas en la misma línea de Mirta, puede ser una investigación. Ella va a desarrollar la enseñanza de la segmentación y tú desarrollas el marketing mix. Otra investigación puede ser que te centres en, por ejemplo, no sé, en que ellos apliquen, los estudiantes me refiero, ¿no? A que ellos apliquen el marketing mix para algún tipo de emprendimiento interno de su escuela. Entonces tu investigación se centra en que ellos lo apliquen, no en si tú lo enseñas o no, sino en que sea un proyecto de aprendizaje que se convierta en un proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Un marketing educativo? Por ejemplo. No solamente educativo, o sea, sí puede ser educativo, que esa también puede ser otra idea. Otra idea que se me ocurre, Mabel, puede ser de eso que dices del marketing educativo, ¿qué aportes le puedes dar tú, por ejemplo, a las escuelas de Panamá, no solo las particulares? Porque el concepto puede ser un poco más amplio y si lo vemos como otros países, la educación siempre tiene que hacerse de marketing, ¿no? Pero bueno, ¿cómo las escuelas en Panamá pueden desarrollar el marketing educativo? De modo tal que se conozca el producto que de alguna manera desarrolla, quizás no vende, pero que desarrolla la escuela. Eso pudiese ser. Es decir, no te centres solo en la estrategia. Yo le puse el ejemplo de la estrategia como para que me entiendan que no dejen por fuera a los estudiantes. Los estudiantes son la razón de ser
de que usted se haga profesor. ¿Sí? Porque si se centran solo en su área, pareciera que la maestría o el profesorado fuera en el área. O sea, pareciera que fuera un posgrado en su área. Y no es solamente en su área. El posgrado es en educación. La ventaja que yo les quiero ofrecer, es que ustedes trabajen desde el área que saben. O sea, ustedes son expertos en mercadeo. Y eso a mí me parece extraordinario, ¿vale? Pero no me dejen por fuera los estudiantes. Por eso el ejemplo que le hice a Mirta tiene esa razón. Pero no todo tiene que ser enseñanza. Puede ser desarrollo, puede ser aplicación, como lo decía Adrián, puede ser aplicación para la gestión. O sea, tú puedes desarrollar, por ejemplo, estrategias para los equipos de gestión de las escuelas en el desarrollo de su marketing educativo. O sea, no me dejen fuera las escuelas, es lo que quiero decir. No necesariamente a los estudiantes, a las escuelas. Profesor. Perdón. Termina, sí. Sí, entonces allí sería, ahí viene también un poquito mi confusión. ¿Sería una investigación cualitativa en este caso? ¿O no? Usted le dijo a la otra compañera, bueno, ahí depende de lo que usted puede escogerla, no, ahí esa parte sí no capté bastante. Lo que pasa es que la decisión sobre el tipo, sobre el paradigma de la investigación y sobre la metodología la decide el investigador. O sea, tú decides cómo vas a recoger la información para tu investigación. Por ejemplo, tú quieres trabajar con equipos, suponte, trabajar el marketing educativo con equipos de gestión de 28 escuelas de San Miguelito. Eso tiene que ser cuantitativo. Tú no te puedes poner a entrevistar a todos los docentes, directores, subdirectores, coordinadores, no. Entonces, eso lo va a definir es qué es lo que quieres hacer. Por eso, la primera parte de lo que tienen que hacer en el foro es la primera parte. No me van a hablar de la metodología todavía. Ustedes solamente me van a hablar de qué quieren hacer, cómo lo harían y cuáles serían sus objetivos. Y sus compañeros le van a dar realimentación. Y yo también. Entonces, ¿en qué se va a centrar este tiempo hasta la próxima sesión? En que una vez que ya hayamos como superado qué es lo que quieren lograr, va a ser más fácil decir cómo lo van a poder hacer. Acuérdense que ustedes no van a aplicar la investigación, solamente es proyectarla. ¿Sí, Mabel? ¿Te ha ayudado un poco más? Sí, muchas gracias. Entonces, la decisión de si es cualitativa o es cuantitativa no la puedo tener clara el primer día. Lo que sí tengo que aclarar con certeza es qué quiero hacer, sobre qué lo quiero hacer y quiénes son mi población. Si mi población se extiende demasiado, pues evidentemente tengo que trabajar con una base más cuantitativa. Si mi población es muy precisa, es probable que sea lo mejor algo cualitativo. ¿Sí? Profesor, y digamos... Perdón. Si digamos que solamente escogiera 5 escuelas del área central, de provincias centrales, puede ser los colegios de Herrera, los colegios de Penonomé y los colegios de Santiago. ¿Puedo trabajar con esos 3 colegios o necesitas ser a nivel nacional? No. Tú decides la segmentación. Aquí no voy a hablar de mercado, sino la segmentación de la población. Esa decisión la tienes tú. Te puedes centrar en una provincia, te puedes centrar en un corregimiento, te puedes centrar en un distrito. Eso lo va a decidir la capacidad que tengas para llegar a todos. ¿Sí? Te puedes centrar en una región educativa, te puedes centrar solo en la característica de que sean privados o particulares. Te puedes centrar en que sean solo oficiales, te puedes centrar en que sean solo preescolares, te puedes centrar en que sean solos de básica. Esa decisión ya la tomas tú. Y eso vas a decidirlo en función del alcance que puedas tener. Yo tengo acceso a esa información a todos esos colegios, sí. Entonces lo puedo hacer. O no tengo cómo acceder. Realmente mi acceso es muy limitado. Y solamente voy a poder con los colegios privados de Herrera. Bueno, con los colegios privados de Herrera. Muchas gracias. Vale, Mirta, Luis Enrique
Ana, en ese orden, por favor. Mirta. Ajá, mire, yo ahora que usted estaba mencionando, se me han ocurrido otras cosas que también quiero saber si se podría. Por ejemplo, algún tipo de campaña, porque las campañas las manejamos en mercadeo, campañas publicitarias. Pero en este caso sería campañas educativas que hagan alguna mejora en los centros de educación. No sé si podría plantearme un centro educativo que, aunque yo no trabaje, me haga la idea que trabaje allí, pero podría ser desarrollar una campaña para el colegio, para alguna mejora. Buenísimo. Buenísimo. Podría Para una ser. mejora que apunte a la innovación, por ejemplo. Eso pudiese darse, sí. Claro que sí. Sí, porque la otra se me ocurriría algún método de observación de desarrollo en campo. Ejemplo, si quiero que estudien un segmento, por ejemplo, nos vamos a un lugar que sea transcurrido, que sea con tráfico, por ejemplo, un centro comercial, y estudiar qué tipo de clientes está segmentado para un cierto mall. También podría ser. También podría ser, sí. Mientras no me dejen fuera la escuela, y fíjate, tú lo estás llevando a tu área, porque ustedes saben de eso. O sea, ustedes tienen especialidad en eso. Entonces, claro, es como investigar de lo que yo sé hacer, pero en el entorno de la escuela. Eso es lo que eso es el criterio más claro que ustedes puedan utilizar para saber si están encaminados o no. Mientras sea de su área, pero no me abandonen el terreno escolar. Ajá, no, lo que se me ocurre de las campañas, como yo no trabajo en ninguna escuela, porque si yo trabajara en una escuela, yo diría, bueno, me gustaría hacer una campaña que en el colegio que haga alguna mejora o que le dé oportunidad a los estudiantes de tal cosa, o sea, hacer como pero como no trabajo en ninguna escuela, no sé si puedo plantearme la idea de que pero no importa que no trabajes en ninguna, pero has estado en una escuela. Ajá, entonces, podría escoger una escuela específica. Conoces parcialmente la realidad de las escuelas porque las has vivido. O conoces parcialmente la realidad de las escuelas porque tienes cerca una. O conoces parcialmente la realidad de las escuelas porque sabes que en pandemia tienen una característica muy especial y tú quieres trabajar algún tipo de campaña para la vuelta a clases semipresencial. No lo sé. Ajá, algo así, pero mi idea es que de repente no llevarlo o sea, de la región, del país, sino como algo pequeño, alguna escuela en específico. Sí, puede ser una sola escuela. Puede ser una sola escuela. Puede ser un salón de clase. Yo le doy, por ejemplo, yo le enseño inglés a niños de preescolar. Y voy a hacer una investigación con los niños de 4 años de una escuela y son 20 alumnos. Esa es mi población, esa es mi investigación. No es lo grande o lo pequeña, sino lo productiva e significativa que pueda ser después. ¿Vale? Luis Enrique. Listo, está bien. Ok, profesor, buenas noches. Yo no me quiero enfocar mucho en mi área, pero le hago esta consulta. Sabemos que los estudiantes, la mayoría de los estudiantes, cuando llegan a sexto año, todavía no saben lo que quieren. O digamos sexto año no, yo le llamo, eso es 12avo, si no me equivoco. 12º, sí. Sí. Ajá. No saben qué quieren, no saben realmente qué es lo que quieren estudiar en la universidad. Se meten a veces en carreras que realmente no les apasiona y se meten porque no quieren perder el año. Entonces, yo estaba pensando en enfocarme en el área mía, que es el área naval. Y muchos estudiantes se meten al área naval y prácticamente cuando se encuentran en eso, eso es casi militar cuando se van a otros países, entonces retroceden 1 año, 2 años y de nuevo comienzan otra carrera y ya han perdido 2 años de su vida. Entonces no sé si me puedo enfocar eso porque usted dice que no nos podemos salir del área de nosotros. No sé. Perfecto. Me parece excelente. O sea, tú puedes incluso analizar las características de los estudiantes al momento de decidir sobre una carrera naval o analizar la forma en que están orientando en las escuelas o diseñar un plan de orientación para las escuelas desde el punto de vista de la toma de decisiones. Perfecto. Y que sea de tu área. Es decir, ¿cómo le venderías? Vendería suena espantosamente capitalista y mercaderista. Sí. ¿Cómo promocionarías
tu carrera, tu área de conocimiento a los estudiantes para que la elección sea la más correcta. A eso me quiero referir. Buenísimo, buenísimo, porque tú sabes de tu área y la estás enfocando de una manera innovadora en la escuela. ¿Sí me explico? Ok, pero lo tengo que hacer nada más con una escuela, porque me imagino que no, sería la escuela que estoy. Como tú quieras. Como tú quieras, y por supuesto la proyección te la va a dar la misma actividad. Es gracias. Verdad que por método de inducción, si lo que yo aplico en una escuela puede ser replicado en otra mientras tenga las mismas características o semejantes. Eso tómenlo en cuenta al momento de decidir. Ana Carolina y Adolfus. Buenas noches, profesor. Sí, mi área es el área de turismo. Yo estaba pensando, hay universidades donde tienen salones de simulación. Entonces, yo estaba pensando si, digamos, en el colegio se puede hacer un salón para que los estudiantes de turismo puedan practicar, digamos, la atención al cliente, ya sea en un hotel, ya sea en una agencia de viajes, algo así estaba yo pensando, no sé. Buenísimo, buenísimo. Es innovación, es educación, es en las escuelas y es tu área, así que adelante. Ahora lo importante es cómo lo formules, pero está buenísimo. La idea me parece estupenda. Ok, gracias. Bueno, profesor, buenas adelante. Noches. Profesor, bueno, primeramente, gracias, profe, por fin pude conectarme. Muy agradecido con las ideas, pero y me hizo ver el punto de que me exageré, pues, porque puse en estudiantes de premedia, y premedia es séptimo, octavo y noveno. Entonces, esa es una corrección que voy a hacer al trabajo. Una de las correcciones de tratar de ponerlo en un solo salón específico, por ejemplo, en estudiantes de octavo, o no sé cómo para reducirlo más, para ser un poquito más cualitativo, como estaba hablando usted. Más específico, sí, porque puede seguir siendo cuantitativo, pero por lo menos más específico. Perfecto, esa corrección la voy a hacer, profe. Buenísimo. No importa que ya hayas entregado, Adolfus. Tú puedes revisar todo lo que hiciste en función del esquema que estamos trabajando y volver a entregar sin problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Y eso para todos. Si ustedes hicieron un diseño y de aquí a la próxima sesión quieren hacer algún cambio, lo pueden hacer sin ningún problema. Yo lo único que les pido es, acuérdense que necesitamos coevaluarnos, es decir, que el que siga debajo de Adolfus, si yo escribo debajo de Adolfus, yo le evalúo a él, le coevalúo. ¿Sí? Si Omaira escribe después de mí, Omaira pone su propuesta y me evalúa a mí. Si Mabel escribe debajo de Omaira, pone su propuesta y evalúa a Omaira. Y así sucesivamente, sin enredarnos, el que venga debajo. ¿Sí? Eso nos va a asegurar de que alguien distinto al profesor vea mi trabajo y me diga algo. Eso ayuda muchísimo, aunque sean dos cositas. No tiene que ser algo extremadamente largo. Eso por una parte. Y luego, en la lección, vamos a conseguir ¿cómo se dice esto? Las rúbricas, ¿sí? Bueno, aquí yo les dejé estos elementos, pero aquí está la rúbrica, ¿no? Aquí hay alguna rúbrica. Entonces, fíjense, delimitación del tema y planteamiento del problema. Esto lo pueden usar ustedes al momento de evaluar el trabajo de un compañero. O sea, su delimitación, sus objetivos, si son claros. Quizás no todo, porque uno en esta parte no van a poner todo. Perdón, van a poner solamente aquello que yo les estoy pidiendo en la lección. ¿Ok? Pero este es el esquema, es muy sencillo. Fíjense que ya después es metodología, es el marco de organización del cómo. Por ello está constituido por el diseño de la investigación, que recoge el tipo de investigación, que ya lo tienen en lo que dice Pérez Márquez, lo tienen allí. Los pasos para lograr los objetivos, las fases, y las formas en que se tendrá acceso a la información y o datos. Y la propuesta de innovación es la otra parte de esta materia. Este apartado hace dinámico el trabajo de este proyecto de investigación, porque su centro es la innovación. Por esta razón,
Aquí podrás proponer las vías de solución y alcances innovadores del problema que te planteaste. Por ejemplo, en el área de turismo, como acaban de preguntar, pues sencillamente los estudiantes de turismo pues requieren mayor práctica de la atención al cliente y de otros aspectos necesarios de la atención y administración de un local turístico o de un operador turístico. Entonces, necesitamos un espacio que llamaremos sala de simulación, así como lo tienen las universidades, las escuelas. Ese es el trabajo y por supuesto eso es innovador. Entonces, eso tengámoslo en cuenta. No pierdan de vista que estamos investigando. Sean específicos, no se compliquen la vida. Tiene que ser innovador y tiene que ser dentro de la escuela. Bien que les sirva a toda la escuela, bien que les sirva a un nivel, como ha dicho Adolfo, todo octavo, todo séptimo, todo 12, no sé. O que les sirva a un salón específico, a un grupo en específico, porque yo trabajo con ellos tal o cual cosa. En ese sentido, no sientan ningún tipo de presión. Lo que me interesa es que piensen, produzcan y sean creativos. Para cerrar, les quería mostrar, yo les decía, en mi página web, que está a la orden, ya lo hemos comentado, yo tengo las publicaciones que he venido haciendo, les comento aquí sobre esta, ¿no? La inclusión de personas con discapacidad intelectual, y esta es mi investigación. Entonces, fíjense, solamente para que veamos un poquito, bueno, yo organicé mi tesis como horizontes. El horizonte problematizador, que tiene la importancia y proyección, que son los objetivos. El horizonte referencial, que son toda la teoría. El horizonte metodológico. El horizonte es porque es una metáfora hacia donde voy apuntando, ¿no? Además que aquí pues, puede ser muy tú, pues, en este espacio. Horizonte descriptivo, que es el análisis, la interpretación y las conclusiones. Pero lo que les quiero mostrar es lo que yo les decía antes sobre las fases, un poco para que lo vean. Mira mis 3 objetivos específicos. Véanlos bien porque estos 3 objetivos específicos, que era describir la frecuencia, categorizar las habilidades e interpretar los elementos emergentes, estos son los antecedentes. Esto es una sinopsis del proceso de educación especial. Todo esto es educación especial, todo esto es la teoría, todos esos gráficos son míos. Bien, pero ese no es el punto. El punto es los gráficos que les voy a mostrar ahora de las fases. Solo para que lo veamos de alguna manera práctica. Fíjense, el horizonte metodológico, aquí está el sistema de categorías, no trabajo con variables, trabajo con categorías. Estas son mis variables, mis categorías preliminares. Esto es lo que espero analizar antes de iniciar, ¿no? En la fase, fíjense, fases, a ver si abre en donde es, si no volvemos a la página anterior. Aquí está. Entonces, fíjense, la fase de descripción es descripción de los perfiles, que era mi primer objetivo. Fase 1 del procedimiento de investigación. Fase 2, categorización. Fase 2 de procedimiento. Y fase 3, triangulación de la información. Mis 3 objetivos específicos convertidos en fase, ¿sí? Un poco para que lo que quería decirles. Y esa es la metodología de toda una tesis, de una tesis doctoral de 300 páginas. Lo que les quiero decir es que no es que tiene que haber bombos y platillos, no. Y solo con eso yo obtuve muchísima información. Pero lo que quiero decir es tener claridad que mis objetivos específicos son la escalera para mi objetivo general, ¿sí? Y que no siempre o no necesariamente siempre tiene que haber una hipótesis, sino que dentro del esquema del método científico yo lo estructuro en función de que sea sistemático. Eso sí tenía que ser yo muy sistemático, muy organizado y muy coherente. Yo me propuse hacer esto, estas son mis categorías y estos son mis resultados. Vale, ustedes no lo van a aplicar, ya lo he dicho, pero sí es importante que lo tengan en cuenta al momento de la organización de sus ideas.
Preguntas, comentarios, inquietudes. Buenas noches, profesor. Cristian, profesor Cristian Garrido. Sí, yo tengo una duda porque para mi trabajo, ya yo tengo el tema que quiero escoger, ya yo empecé esto a desarrollarlo, pero yo tengo la duda en lo que es la parte de la innovación, porque más que una solución yo estoy planteando propuestas, ¿no? Propuestas para ayudar pues, a cambiar esas realidades. Pero yo no sé qué tan innovadoras son, porque muchas de esas propuestas tienen similitudes con acciones que se están haciendo en otros países e incluso en uno que otro colegio privado acá en Panamá, en escuelas públicas. Entonces, la preocupación mía es esa y no sé si me recomienda usted que siendo así esto debería cambiar el enfoque o no afecta. No afecta. No afecta porque es innovador para nosotros por cuanto no se esté aplicando aquí o no lo está aplicando la mayoría o es una realidad que ya está funcionando fuera y tú lo quieres replantear en la realidad panameña, así que sigue siendo innovación. Innovación no es solamente lo tecnológico, puede ser todo aquello que haga mejor y nuevo, novedoso, un proceso organizacional, en este caso un proceso educativo, que lo mejore, o una condición o una característica educativa que tú desees que se mejore y que ha tenido resultados fuera y que gracias a ese resultado tú lo propones para acá. Así que yo creo que no hay ningún problema, ¿vale? Ok, gracias, profesor. A ti, Omaira. Buenas noches, profesor. La consulta es en base a los términos que están en el ISAE. Ok, lo que entiendo es que para el foro tenemos que hacer el final, pero hay otra parte que dice que se pone la coevaluación en la parte de tarea. En el mismo foro, no, en el mismo foro. Pero en tarea hay una parte abierta que te solicita que después de haber sido coevaluado, entonces, me imagino tú lo arreglas con las objeciones y lo que mejoras en el foro y entonces lo subes. Así pero es. Es una fecha, pero esa fecha me imagino que no es. Es probable que... El 16 de marzo, me imagino que está errada, pero entonces sería... Sí, no, está errada justamente por... No, ya va. Sí, no, 16 de marzo, sí. A ver. Ajá, en tarea. Porque cuando yo inicialmente creé el asunto... Ajá, lección 4. Sí, no, ese es el trabajo final. Después, este es el trabajo final. Entonces después... Este trabajo final no es el 16. Ajá. Es la semana siguiente. Acuérdense que yo les dije que lo que les expliqué el primer día, que nuestra última clase es el viernes que viene, pero la materia va a terminar el jueves siguiente para darle chance de que mejoren todo. La fecha es... Ajá, pero entonces mi pregunta, profesores, sería, entonces tengo que esperar que me coevalúen para entonces yo arreglar el trabajo y subirlo en esta etapa. Tú vas a esperar que lo coevalúen y que yo te dé una evaluación preliminar. Okay. Solo hasta allí es que vas a entregar la versión definitiva. ¿Sí? Y el foro tiene fecha para hoy. Entonces, ¿es hoy que se tiene que subir o usted nos da un tiempo? A partir de hoy y antes del próximo viernes. Ok, o sea, tenemos este tiempo para hacer el foro. Así es. Así es. Sí, pero que ya haya adelantado. Como tiene fecha de hoy, por eso que me tenía preocupada, porque imagínense. Sí, no, porque arranca hoy. Por eso ya Adolfo subió. O sea, arranca hoy y hasta la próxima semana. Claro, mientras más claro lo tuvieran, la actividad de hoy tiene mucho más sentido porque se van mucho más claros. Sí, y yo sé que cada uno está como organizándose. Dijo esto, entonces puedo meterme por aquí. Que era un poco la idea, pues. Si lo tenían pensado para la clase, era mucho más sencillo que si no habían pensado nada, porque por supuesto no va a ser siempre, nunca va a ser igual. Es por eso, fundamentalmente es por eso. ¿Alguna pregunta más, Luis Enrique? Sí. Perdón. Sí, ya con esta aclaración, con la clase de hoy ya quedamos
bueno, yo en lo personal quedé claro, porque tenía ciertas dudas y quería aclararla. Ya con esto quedamos ya, bueno, yo en lo personal quedé claro y ya sé cómo arrancar entonces la cuestión del proyecto. Tenía unas más dudas, pero ya usted me la aclaró todas. Perfecto, me alegra. Profesor, otra cosa que le iba a comentar. Yo tuve problema con mi PC, la tuve que mandar a reparar. Hay un trabajo que creo que no le entregué o se lo tengo que entregar entre hoy para que sepa yo. Si están atrasados, no hay ningún problema. Okay. Mientras lo entreguen, ¿ok? Ok. Yo tengo una pregunta, no sé si lo mencioné al principio porque me pude conectar un poquito tarde, pero mi pregunta es, hay que hacer, para recapitular, hay que hacer el foro contestando lo que ya usted mencionó antes, ¿verdad? Sí, señorita. Entonces, eso se hace antes del otro viernes, hasta antes del otro viernes. Luego de eso, la misma Tiene que estructura estar del listo proyecto. el otro viernes. ¿Cómo? Ajá. Exacto, Ajá, tiene que estar listo el foro el próximo viernes para que dé tiempo a que te lo coevalúen. Ajá. Ajá, ok. Entonces, mi otra pregunta, ¿la estructura del trabajo como tal es en Word y la tengo que subir o cómo sería? En Word, tal cual como en Word con el esquema que mencioné antes. O sea, Okay, aquí en lecciones, en lecciones, fíjate, en lecciones, la lección número 3, ustedes tienen allí el esquema que puse antes. el esquema, sí señorita, el esquema. Okay. Lo que les voy a subir de una vez, porque no lo veo, vi que no lo subí, es el formato en Word, que es editable, es decir, que ustedes lo pueden editar de una vez. El esquema, pero en Word, y ese lo descargan y pueden escribir encima de eso. Van borrando y van poniendo lo que corresponde al trabajo de ustedes. Un poco para facilitarle las cosas, ¿no? Ok. Y ese se puede entregar hasta después de la clase siguiente. Porque en la clase siguiente yo voy a comentar todas las observaciones que ustedes le hayan hecho entre ustedes a sus compañeros y mis observaciones a su trabajo. Yo voy a ir trabajo por trabajo. La semana que viene es eso. Yo voy a ir en el foro y voy a revisar uno a uno en clase para que vean en uno a uno cómo va cada trabajo. Solo después de eso, entonces pueden entregar el trabajo final. Ok, listo, gracias. Sí, vale. ¿Alguna inquietud más? Bien, muchachos, entonces cerramos por el día de hoy. Si no hay más preguntas, igual recuerden que van a tener la grabación de esta sesión. Cualquier cosa, pues tenemos el grupo. Cualquier eventualidad, pues nos comunicamos por allí y estamos a la orden en lo que les podamos ayudar. Cuídense mucho y pasen feliz fin de semana. Buenas noches.